Bienvenida, bienvenido a estos nuevos encuentros de los miércoles. En esta ocasión vamos a tratar de la tecnología, pero en un sentido distinto a como lo hemos tratado en otras ocasiones. Hay una posibilidad de complicación de la vida si no sabemos utilizar adecuadamente la tecnología y en especial en lo que atañe a la educación de nuestros hijos, especialmente de los niños y los adolescentes. Es bastante común ver cómo ahora para que los niños se distraigan, pues se les da el teléfono, la tablet, y eso no está necesariamente mal, pero hay un problema que está generando cada vez más problemas, más dificultades, no solo de cara a la educación, sino también al propio desarrollo neuronal, al propio desarrollo psicológico de los niños, de los adolescentes, en ese cambio, en ese proceso tan importante que es el de la adolescencia, cuando se está reconfigurando nuestro cerebro, su cerebro, para orientarse a una situación más adecuada de incorporación a la vida humana, a la vida pues ya de cara a lo adulto, ¿no? Entonces, precisamente porque esta situación está preocupando y ya está generando ciertas dudas en ciertos sectores y se está manifestando como problemática en la educación siempre, la educación de los adolescentes ha sido complicada, pero con estos elementos nuevos que se están evidenciando cada vez más, pues se ha complicado mucho más. Por eso, precisamente, vamos a hablar con una especialista, con una mujer, una psicóloga muy formada y que trabaja también el aspecto del bullying y otros tipos de problemas en esas etapas y en la escuela. Y pues hablando con ella trataremos de encontrar unas alternativas o un horizonte que nos permita orientarnos para esa educación, esa responsabilidad que asumimos como padres cuando decidimos tener un hijo y que el mundo es como es, no hay nada que tenga la culpa ni nada es malo, pero sí es un hecho que se ha hecho cada vez más complejo ese sentido de ejercer nuestra responsabilidad como padres para educar a nuestros hijos. Por lo tanto, vamos a buscar algún resquicio de luz, alguna alternativa, alguna visión que nos sea de utilidad en este tema que es tan importante. Bueno, Bueno, Jimena, bienvenida de nuevo. Vamos a tratar en esta ocasión un asunto que tiene que ver con la adolescencia. ¿Cuál es tu visión de los adolescentes en esta etapa en Argentina o desde los últimos años? ¿Tú crees que la tecnología ha afectado las conductas? ¿Cómo lo vives eso desde tu vida personal o familiar y desde la consulta? sí, sí, por supuesto que la tecnología ha causado un impacto masivo en todos, no solo en los adolescentes, ¿no? El mundo ha cambiado radicalmente. Lo que creo es que la niñez es una parte muy importante de la construcción del psiquismo humano y es necesario que la niñez pueda haber riesgo, pueda haber juego, pueda haber juego entre pares, puede haber juegos que después empiezan a ser reglados, hay diferentes tipos de juegos que constituyen el psiquismo. De hecho, si alguien manda a un niño a terapia, la terapia va a ser a través del juego. Es a través del juego que el niño se expresa, que el niño construye un montón de cosas necesarias que luego en la adolescencia van a ser primordiales para que pueda transcurrirla hacia una adultez saludable. Entonces, esta introducción te la hago porque obviamente la niñez, adolescencia ha cambiado con la introducción de la tecnología, es decir, a partir más o menos de 2010, con la introducción de los smartphones y todo esto, lo que sucedió es que esos juegos que transcurrían con otros pasaron a transcurrir en la virtualidad.
Y este tema no es menor porque esta virtualidad y también en la pandemia esto se exacerbó muchísimo. Lo que ha sucedido es que produce una serie en algunos casos, una serie de síntomas, como aislamiento social, que para mí es el más importante de los síntomas, como tristeza, depresión, estar ensimismados en un mundo virtual que se confunde muchas veces con lo real, pensar que se está acompañado cuando en realidad son puras proyecciones de la persona hacia un otro que en realidad no sabemos quién es, no sabemos si existe, no sabemos si es real. Eh, entonces esto ha causado muchos problemas. No digo que todos sean problemas, pero es un tema que verdaderamente requiere de mucha atención porque lo que causa es ansiedad, una ansiedad terrible, incluso adicción. Y estas adicciones, adicción, cuando hablo de adicción, no es como una adicción, no, sino que es una adicción que cuando se saca de repente puede producir síndromes de abstinencia, como irritabilidad, agresividad, ansiedad, depresión, enojo, sensación de soledad, aislamiento. Y lo que me parece a mí importante a destacar del juego, como por ahí era antes, en el que me hablaste de Argentina, bueno, antes en Argentina, por ahí los niños estaban en las plazas, en las calles, patinaban, jugaban, se hacían amigos, había cierta comunidad. Ahora creo que en muchos países, depende del lugar, el barrio, la zona, etcétera, quizás la calle está tomada por otras situaciones que hacen más difícil que los niños puedan interactuar, ¿no? De hecho, algo muy importante en la etapa de la adolescencia es la transición, para que se produzca la transición de la niñez a la adolescencia, es la posibilidad de formar grupos. Ujú, Es esa transición que es como una transición que va de la posibilidad de salir de la familia de origen, o sea, de la endogamia, hacia la exogamia. El ujú. punto de transición son los grupos, a veces se hacen bandas, grupos, es esa etapa de la vida que necesita de esa transición con otros en grupo para poder llegar a una adultez sana. El tema es que una de las cosas más importantes del juego, como construcción del psiquismo, de la creatividad, de la inteligencia, de la sinapsis entre neurotransmisores, del desarrollo del cerebro, del desarrollo de valores, de emociones, de interacciones con otros, algo muy importante del juego con otros es la posibilidad de generar tolerancia a la frustración. Ujú. La tolerancia a la frustración es una de las cosas más importantes de la vida, porque es lo que forja el carácter, lo que te hace insistir, lo que te hace desplazar la satisfacción inmediata por una motivación más grande. Entonces, sin tolerancia a la frustración, se produce pura dopamina, pura adicción. O Ya. sea, en 10 segundos va al cerebro y ya está. Y esa emoción que es tan necesaria, por ejemplo, como el miedo, en realidad el miedo es necesario. Es una emoción muy importante que obviamente nos protege para la supervivencia. Incluso es tan importante que el cerebro tiene la capacidad de poder sentir miedo unos segundos o quizás un minuto antes de que eso suceda. O sea, tiene la capacidad de anticiparlo para poder sobrevivir. Ahora, si uno está lleno de ansiedad, de angustia, eso se puede volver un patrón, ¿no es cierto? Que cause una ansiedad generalizada cada vez mayor. Ya. Este, La cuestión, sí, si me permites, es que sí, perdón. la adolescencia siempre ha sido una etapa difícil para los padres, ¿no? Para la educación.
Pero quizás ahora con toda esta situación se está complicando cada vez más. ¿Tú lo ves así? Porque yo he charlado durante años, ¿no? Pues con padres o madres preocupados, preocupadas por cómo reencauzar o cómo ayudar a los hijos adolescentes, cómo educar o poner límites. Pero yo creo que ahora la incertidumbre se ha disparado, ¿no? Y que lo que parece que puede ayudar a salvar, protegiendo por un lado, con ayuda de la tecnología, se ha abierto una, una puerta nueva y incluso peligrosa, como estás diciendo, por todas estas situaciones de ansiedad. ¿Cómo vives tú esto? ¿Cuál es tu perspectiva? De cara a los Sí, padres, ¿no? Como para darles alguna orientación. sí, por supuesto que los padres, cuando uno ve a sus hijos ensimismados, si se diera el caso, en casi una cosa adictiva de aislamiento, jugando a unos juegos que además en muchos casos son juegos perversos, juegos de competición, juegos donde existe el dinero que no es dinero, donde hay intercambios, donde existen incluso robos o estafas Ujú, dentro de ese círculo. Por supuesto que los padres van a preocuparse porque en detrimento de eso lo que sucede es que hay menos deporte, menos actividades sociales, menos desarrollo de habilidades motrices. Es decir, hay un sinfín de cosas que suceden y que los padres se dan cuenta, pero hay que decir que esta es mi opinión, que cuando los padres intentan de alguna manera poner límites a estas situaciones del mundo tecnológico, se hace prácticamente imposible. Primero porque ellos ya nacieron con esto. Segundo, está incorporado en ellos. Tercero, es muy difícil decirle a un niño o a un adolescente, bueno, mira, no estés en redes sociales, no uses tu smartphone, usa tu smartphone 1 hora al día. Yo creo que el colegio puede ayudar en esto. Muchos colegios no permiten el uso del smartphone durante una determinada cantidad de horas. Pero yo el consejo que le daría a los padres es que de ser posible intenten postergar lo más posible el uso del smartphone primero. Después también un consejo que les daría es que a la hora de arreglar puedan no tener demasiada rigidez, porque como es una batalla perdida, lo que no queremos es romper la comunicación con nuestros hijos. Si uno les saca todo este tipo de dispositivos, el niño queda aislado socialmente, queda por fuera de lo que hoy es parte de la realidad, porque obviamente la realidad virtual es parte de la realidad. Es un poco como si no puedes contra tu enemigo, únete, ¿no? ujú. Porque en los casos extremos, es que en los cuales los padres se rigidizan, se ponen muy rígidos, hay niños que tienen síndromes de abstinencia, incluso con amenaza de suicidio, donde se pierde la comunicación con el chico. Entonces Mm. me parece que hay que ser lo suficientemente inteligentes como para ayudar a esos padres que puedan reglar, poner algunos límites, con ayuda del colegio, quizás con ayuda de otros padres, pero que realmente no se puede pedir a un niño que salga completamente de lo que hoy en día lo conecta con otros adolescentes. Hay un sinfín de redes sociales donde casi la existencia de alguna manera se juega en eso. Eso no quiere decir que sea real, que sea positivo. Digo que de alguna manera hay que incorporarlo. Por ejemplo, en nuestro programa de anti-bullying y educación emocional Interhuman, nosotros tenemos un módulo especial dedicado al uso de herramientas digitales, todas estas redes sociales y demás, pero generar usos que tengan que ver con poder armar grupos, generar empatía, solidaridad, interdependencia en vez de competencia. Es decir, que estas mismas cosas se podrían utilizar también para educar.
Pero bueno, en general juegan a los juegos que están de moda, que tienen muchos rasgos perversos, que incluso en las redes sociales se da toda una validación, una comunicación indirecta, un montón de cosas que yo creo que a nuestros hijos los tenemos que educar lo mejor posible y hay un momento que es la adolescencia donde uno tiene que confiar en lo que le dio, le dará las armas y herramientas suficientes para poder discernir y para poder tener algunos límites, porque evidentemente cuando pasa algo malo nosotros no vamos a estar ahí, van a ser ellos los que tienen Sí, que poder defenderse. Y claro, hay un punto en que, bueno, uno tiene que hacer un equilibrio entre lo que le enseñó, le dio, lo que tiene adentro, las herramientas, y por eso digo que la infancia es especialmente importante, porque es lo que le va a dar el sostén para vencer obstáculos, para poner límites, para ser creativo, para tener motivación y idealmente en la realidad, en la naturaleza, en la realidad, con los deportes, con otros, interactuando con otros seres humanos verdaderos, de carne y hueso, donde haya un cuerpo presente, donde se puedan hacer grupos, aprender instrumentos, aprender cosas. Esto es la base que en realidad vamos a tener para después poder ejercitar ciertos límites. En definitiva, mi conclusión es que, aunque estemos en un mundo que ya es virtual y que evidentemente yo creo, y hablo por mí, quizás todavía no tenga la velocidad que necesito para estar a la altura de la situación, ¿no? De aprender mucho sobre todo esto. Creo que lo importante es que no podemos deshumanizarnos. claro, claro. Me O parece. sea, Sí. Y entonces, si te parece bien, pues terminamos aquí esta entrevista. Para no hacerlo demasiado largo, ya hemos puesto una serie de puntos de atención con respecto a la situación que vivimos, pero podemos tener como dos o tres entrevistas en las que afrontemos temas concretos con ejemplos que puedan servirle a los padres. ¿Te parece bien? En cuanto a la educación básica. encantada. O sea, no quiere decir que se convierta en un curso, solo es dar unos tips, unas reflexiones básicas que después sí podrían llegar a desarrollarse en cursos posteriores, pero que por lo menos las personas que no son especialistas en estos temas tengan como una visión de lo que se puede hacer para poder dar pasos positivos de cara a esta educación de nuestros hijos. ¿Te parece? Me parece muy acertado. Muy bien. Bueno, pues gracias por tu tiempo, por tu experiencia y quedamos emplazados así. Programaremos una serie de entrevistas donde tratemos temas más específicos que puedan ser de ayuda y que luego puedan desarrollarse ya en formación, en una formación más amplia y adecuada para las personas que lo necesiten, en los temas que son de absoluta actualidad. Muchas gracias, Jimena, y un abrazo muy fuerte. Gracias a vos por difundir y por la entrevista. Hasta pronto. La sección de libros, pues quiero proponeros también la lectura de este grupo de novelas, las 4 novelas que escribí en la serie Desconcierto, que tiene que ver con precisamente estos aspectos de la tecnología, los chips, el aspecto humano y cómo podemos encontrar una vía adecuada en este mundo que nos ha tocado vivir. Esta novela, estas 4 novelas, fundamentalmente, bueno, son 3 de ellas están orientadas, están radicadas en el 2020, en la época de la pandemia, en Madrid, y pues ahí se desarrolla una serie de elementos que coinciden y nos permite profundizar
desde el punto de vista de la ciencia, de la física, también de la filosofía, de la psicología, de la mitología incluso, en distintos aspectos de nuestra sociedad que pueden también darnos una orientación con respecto a este tema tan importante que es la educación de los adolescentes. Estas novelas no se centran en la educación de los adolescentes, sino que la protagonista en las dos primeras es una mujer que acaba de cumplir 65 años y eh, vive una serie de experiencias donde pierde la conciencia y tiene que recuperar, tiene que volver a conocerse a sí misma. Por lo tanto, es un proceso importante este del autoconocimiento, pero con ese tema de fondo, la tecnología, la química cerebral, los procesos, las relaciones, la confianza, la desconfianza, todo lo que está también en nuestro entorno y cuando estamos especialmente en una situación de vulnerabilidad. Nuestros hijos también pueden encontrarse en situaciones parecidas, tienen que aprender a conocerse a sí mismos en unas situaciones de vulnerabilidad y a veces reaccionan de una manera inesperada. Por eso es importante tener una orientación, y así por ese motivo escribí esta novela, una orientación más amplia de la complejidad de nuestra sociedad actual para poder aportar a nuestros hijos, a los niños y a adolescentes una orientación que les permita encontrar su propia fortaleza, su propia autoestima, que vaya permitiéndoles ajustar sus estructuras neuronales de cara a desarrollarse como seres humanos plenos. Bien, espero que os guste estas novelas. Hay muchas sugerencias en ellas y entre todas esas sugerencias espero que también podáis tener una perspectiva amplia de distintos aspectos de la cultura y de la ciencia para poder aplicarlo a nuestro momento actual. Puedes encontrar las novelas de la serie Desconcierto en mi página de autor de Amazon. Bien, y ya por último, en esta cuarta sección que dedicamos a los talleres y los cursos, dado que el objetivo de esta charla de hoy, de este encuentro, es reflexionar sobre la educación de nuestros hijos adolescentes, pues aquí os propongo que entréis en la página de métodobenedi.com y ahí hay una de las propuestas, aparte de otras que tienen que ver con los valores, la coherencia, con la inteligencia emocional. También hay una propuesta específica para la educación de padres y profesores en este ámbito tan importante que es tener herramientas para poder ejercer nuestra profesión o nuestra responsabilidad como padres en cuanto a la educación de nuestros hijos. Bien, pues entra en la página de métodobenedi.com, observa aquello que te llama la atención y, por supuesto, pues estoy a tu disposición para poder aclararte cualquier duda y empezar a desarrollar esa necesidad que hayas captado o esa herramienta que hayas visto que puede serte de utilidad en tu vida para que dentro de todo este panorama complejo como hemos estado viendo, pues puedas perder un poco de miedo al desconcierto y ir trazando el camino que consideres desde lo más profundo de tu ser como el más adecuado en tu vida, en tu familia, en tus relaciones, en tu entorno. Hasta los próximos encuentros de los miércoles.